Muy buenas, continuando con el curso, esta vez nos toca ver los tipos de datos en SQL Server. Antes de entrar en lo que es la creación de las bases de datos, es importante saber con los tipos de datos que contamos. Un tipo de dato mal elegido implicaría un crecimiento adicional en lo que es nuestra base de datos. Hay que recordar de que todo lo que se guarda en la base de datos significa espacio en disco en nuestro servidor. Entonces es por eso, verdad, de que tengo esta tablita donde tenemos los diferentes tipos de datos, que tenemos datos del tipo entero, tenemos datos del tipo decimal y tenemos datos del tipo real. Fíjense bien, en dependencia de lo que seleccionemos, entonces así van a ser los bytes consumidos. Por eso les digo de que hay que elegir correctamente el tipo de datos. Entonces miremos, fíjense bien, por ejemplo, en el tipo de datos entero tenemos en la escala mayor el bin, que dice que el tamaño es 8 bytes. Luego tenemos el entero, que es 4 bytes. Tenemos el small int, que es de 2 bytes, y el time init 1 y el bit 1. Fíjense bien. Entonces, por ejemplo, si voy a generar valores numéricos, verdad, de que no voy a tener muchos registros, por ejemplo, yo pudiera ocupar sin ningún problema el tiny int, que va del 0 al 255, y esto me daría almacenamiento de 1 byte, verdad, por cada registro almacenado. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y así, por ejemplo, van a ser valores mayores a 255 y que no pase los 100.000, pues podemos utilizar el small int. Miren, de igual manera tenemos el entero, miren, que es de 4 bytes y que va de menos 2.147.000 a 2.147.000 en negativo y positivo. Y pues por supuesto tenemos el begin, donde tenemos 8 bytes y tenemos esa gran cantidad, verdad, que abarca. Entonces todo eso, recuerden que son bytes, es espacio en disco con el que se juega. Por tal razón hay que seleccionar el tipo de datos que mejor convenga y que nos ayude a que el rendimiento de nuestra base de datos sea el óptimo. También tenemos en los valores decimales, miren, pueden trabajar con float, pueden trabajar con real, pueden trabajar con money, aunque el money utiliza 8 bytes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el money yo lo utilizo cuando estoy utilizando valores de costo promedio, valores en la parte de contabilidad debe haber, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es el float yo lo utilizo si estoy trabajando con valores de nómina, o utilizo también el decimal. Va en dependencia y ahí se tiene que ajustarse, ¿verdad? Entonces, en dependencia de lo que se vaya a guardar la cantidad, si va a ser el tamaño del campo guardado, ¿verdad? Eso es muy importante, pero sí hay que saber qué datos hay que seleccionar. Es importante ponerle mente al tipo de dato con el que se va a trabajar, no solamente poner valores por ponerlos. Entonces hay que ponerse a realizar un buen diseño, para que a la hora que implementemos nuestra base de datos, pues no tengamos ningún problema. Voy a continuar aquí en la diapositiva. Fíjense bien, también tenemos, muchachos, valores del tipo char. Fíjense bien, tenemos varchar, tenemos nchar y nvarchar. Entonces el char, por ejemplo, ustedes pueden observar ahí que va a ser nbytes, va a ser en dependencia de los caracteres que se le agreguen, verdad, en el campo. ¿Ya? Entonces el nchar es un valor fijo, o sea, si se ponen 20 caracteres, los 20 caracteres se deben de utilizar, ¿verdad? Esto va comprendido entre el 1 y el 8000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para una, yo lo ocupo, por ejemplo, para S o N, sí o no, ¿verdad? Ese tipo de valores. Tenemos el varchar, ¿verdad? Que de igual manera es lo diferente, es un variable
es variable, fíjense bien, y tenemos que también es nchar. La diferencia entre varchar y nvarchar es que nvarchar es el doble de bytes, ¿verdad? Y además de eso acepta caracteres especiales como árabes, chinos, etcétera. Por eso es que utiliza más bytes. En pocas palabras, si ustedes no van a trabajar con ese tipo de caracteres especiales, no utilicen nvarchar, trabajen con varchar, ¿verdad? Porque estarán agregando espacio adicional a su tabla, ¿verdad? Eso es muy importante manejarlo, porque muchos programadores agregan o utilizan el nvarchar y no saben ni para qué es. Entonces yo le estoy aclarando por qué, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, tenemos de que nchar y nvarchar utilizan el doble de bytes, ¿ya? Ok, entonces eso de aparte ya lo entendimos. De igual manera que a partir de la versión SQL Server 2005 se introdujo, ¿verdad? En la parte de los parámetros de los tipos de datos, el valor max, ¿verdad? Y ya como podemos ver ahí, ¿verdad? Tiene un tamaño, eso es el equivalente a 2 teras, 2.147.000, ese es 2 teras, ¿verdad? Entonces, de igual manera, muchachos, hay que utilizarlo con precaución. No utilicen, ¿verdad?, el maxi, no ocupar. O definen, por ejemplo, en una dirección. Generalmente estos valores lo utilizan para direcciones, para campos memos, ¿verdad?, donde comienzan a escribir mucha información. Pero si tienen un valor aproximado de lo que necesitan, mejor fijen los valores. Para mí es mucho mejor fijar valores, ¿verdad?, y no estar guardando información basura, si le podemos decir de esa manera, ¿verdad?, porque hay información que no es muy relevante. Entonces, como les digo, todo bytes de más al final cuenta, porque eso repercute el rendimiento de su base de datos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? También tenemos el var binary, que esto es para almacenar, es una mejora en vez de utilizar el campo image, ¿verdad? Entonces, con var binary podemos utilizar el almacenaje de lo que son documentos, imágenes, etcétera. Pero de igual manera, a partir de 2008 salió una nueva mejora, que es file string, donde podemos almacenar en una especie de file group, ¿verdad?, todos aquellos archivos que son del tipo imagen, y tiene un mejor rendimiento. Lo que hay que hacer es que hay que habilitarlo, y esto viene en versiones Enterprise, ¿verdad? En 2008 estándar no viene, tiene que ser en Enterprise, ¿verdad? Eso es como una nota muy importante. Continúo ahí con la diapositiva, muchachos. Tenemos también los tipos de datos en fecha. Fíjense bien, tenemos el datetime, que es muy utilizado, y fíjense bien que el datetime utiliza 8 bytes. Entonces, la recomendación es que si no van a trabajar con fecha y hora, solamente fecha, entonces no utilicen datetime, ¿ya? O pueden utilizar small datetime, o pueden utilizar day, que day viene a partir de la versión SQL Server 2008. Ya como podemos observar, muchachos, utiliza 3 bytes únicamente. Eso es importante. Como les digo, son bytes adicionales que cuenta, y cuando tenemos miles de registros, millones de registros, lógicamente ahí se mira, ¿verdad?, el rendimiento, si realmente seleccionamos el tipo de datos que corresponde a ese campo, ¿ya? Entonces, si yo no voy a utilizar hora, pues yo utilizo el campo de ahí, me sirve sin ningún problema. Y lógicamente pues tenemos los otros tipos de campos de fecha, ¿verdad? Entonces, valga la aclaración, ¿verdad?, para que así de esa manera sepan qué tipo de datos van a trabajar, ¿verdad?, y que su base de datos, a la hora que tenga cientos de miles de registros, pues se comporten sin ningún problema a la hora de ejecutar las consultas. Recuerden que a una base de datos
se conectan de diferentes tipos de aplicaciones, sean web, sea desktop, sean móvil. Y entonces más que todo en web podemos ver el desempeño o la aplicación realmente, aunque sea muy bonita, pero si la base de datos no cumple con todos los requerimientos para que sea escalable, pues vamos a ver un desempeño pobre, ¿verdad? Y no vamos a tener una base de datos robusta y escalable. Entonces por eso hago hincapié, ¿verdad?, en la selección del tipo de datos con el cual deben trabajar. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad?, un orden de precedencia, ¿verdad?, y el tipo de conversiones que podemos realizar de tanto de varchar a valores numéricos y viceversa. Bueno, muchachos, esperando que esta clase les haya sido de utilidad, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.